Hubo un tiempo en que entrar a una librería era más que buscar un libro. Era una inmersión. Un santuario de historias, con el murmullo de las páginas y el aroma a café. Creías que lugares así, gigantes, llenos de vida, eran invencibles. ¿Y si te dijera que ese imperio cultural, tan inmenso como amado, se desvaneció casi sin que te dieras cuenta? Veremos cómo su propia ambición, la que los hizo ser los más grandes, terminó firmando su sentencia de muerte. Descubrirás que el enemigo real no era su competidor directo, sino una sombra digital que crecía, lista para redefinir el mundo. Entenderás por qué, incluso con millones de libros y miles de clientes leales, un coloso como Borders desapareció para siempre. Esto no es solo la caída de una librería. Es la autopsia de un gigante. Empezamos. En algún momento, entrar a una librería no era solo ir por un libro, era una inmersión. Pasillos interminables de sabiduría impresa, el suave murmullo de las páginas, el aroma a café recién hecho que se mezclaba con el de miles de historias. Era un santuario, una promesa de descubrimiento. Pero esa promesa, como muchas grandes narrativas, tuvo un final abrupto e inesperado, un desenlace que pocos pudieron prever cuando Borders parecía invencible. Fundada en Ann Arbor, Michigan, en 1971 por los hermanos Tom y Louis Borders, lo que comenzó como una librería modesta para bibliófilos rápidamente se transformó. Para finales del siglo XX, Borders no era solo una tienda, sino una superlibrería. Sus gigantescos locales, a menudo de más de 25.000 pies cuadrados, ofrecían una vasta selección que iba mucho más allá de los libros. Discos compactos, películas en DVD, revistas de todo tipo. No era solo un punto de venta, era un destino cultural, un tercer espacio entre el hogar y el trabajo. Donde podías pasar horas, tomar un café en su propia cafetería y sumergirte en un ambiente de ocio intelectual. Borders redefinió la experiencia de comprar libros, compitiendo codo a codo con Barnes & Noble, su gran rival, por el dominio del mercado. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Era un titán, un icono de la cultura impresa de su época, con presencia nacional e incluso internacional. ¿Cómo, entonces, un coloso como Borders pudo caer tan estrepitosamente? La respuesta es un manual de lo que no debe hacerse en la era digital. La primera señal de la ceguera estratégica de Borders llegó a finales de los años 90. En una jugada que hoy se estudia en las escuelas de negocios como un error catastrófico, la empresa decidió subcontratar su incipiente negocio de comercio electrónico. ¿A quién? Nada menos que a Amazon.com. Borders cedió su invaluable experiencia en línea y, lo más crítico, los datos de sus clientes digitales a su futuro verdugo. Entregando voluntariamente las llaves del reino a quien terminaría por desmantelarlo. Mientras el mundo giraba hacia lo digital, Borders se aferraba con tenacidad a sus anaqueles físicos. A diferencia de su principal competidor, Barnes & Noble, que lanzó el Nook para competir con el Kindle de Amazon, Borders titubeó. Su estrategia de libros electrónicos y lectores electrónicos fue tardía, débil y carente de la visión necesaria para capturar a una audiencia que ya abrazaba lo electrónico. El mercado de los medios físicos, discos compactos y películas en DVD, en el que Borders había invertido fuertemente, se desvanecía ante el streaming y las descargas digitales. Esta miopía tecnológica, sumada a problemas crónicos de gestión de inventario y una carga de deuda asfixiante, dibujó un panorama sombrío. La recesión global de 2008 a 2009 fue el golpe de gracia para el modelo de negocio de tiendas físicas de Borders, ya tambaleante. La competencia agresiva de Amazon, con sus precios bajos y conveniencia imbatible, junto con la proliferación de otros minoristas en línea, creó una presión insostenible. Borders intentó reestructurarse, vendió activos y cerró tiendas, pero era demasiado tarde. En 2011, tras años de pérdidas y esfuerzos fallidos, Borders se declaró en bancarrota, un símbolo trágico del fin de una era. La liquidación de todas sus tiendas no solo significó el cierre de un negocio, fue el adiós a un concepto. La materialización de que incluso los imperios más sólidos pueden desmoronarse si no saben leer las señales del futuro. La historia de Borders es hoy un recordatorio vívido de la importancia crítica de la adaptación, la innovación constante y la anticipación de las tendencias en un mercado que no perdona a quien se detiene. El eco de un futuro no comprendido resuena en cada estante vacío, en cada silla de cafetería desmantelada. Borders, en su apogeo, no era solo una librería, era un santuario, un epicentro cultural, un coloso que prometía perdurar. Sin embargo, su historia es el testimonio más nítido de cómo incluso la institución más querida puede desvanecerse si no aprende a decodificar los signos del mañana. Tras un contexto que vio la irrupción imparable del comercio online y creó una presión insostenible, Borders se encontró en una encrucijada sin retorno. Pero su declive no fue repentino, fue la suma de decisiones estratégicas erróneas y una ceguera crónica ante la transformación digital que la condenaría.
Nacida en 1971, en la vibrante Ann Arbor, Michigan, Borders Brothers Bookshop, la pequeña librería de los hermanos Louis y Tom Borders, se gestó con una visión de inventario y atención al cliente que la diferenciaba. Su sistema de inventario, rudimentario en sus inicios pero efectivo, permitía a Borders ofrecer una selección inusualmente profunda y específica. Este enfoque en la disponibilidad y la calidad del catálogo fue el cimiento de su expansión. Rápidamente, Borders se despojó de su modestia inicial para transformarse en una fuerza imparable. Al cierre del siglo XX, ya no era una librería local, sino una cadena nacional e internacional que rivalizaba directamente con gigantes como Barnes y Noble, consolidándose como el arquetipo de la superlibrería. Las tiendas de Borders eran, en sí mismas, destinos. El concepto de superstore que Borders perfeccionó fue su mayor atractivo y, paradójicamente, una trampa en evolución. Sus locales eran vastos, luminosos, arquitectónicamente imponentes. No se limitaban a ofrecer libros, sus estanterías albergaban una profusión de música en CD, películas en DVD, y una sección de revistas que satisfacía cualquier interés. Pero el verdadero encanto de Borders residía en la experiencia, cafeterías con aroma a café recién molido, espacios cómodos con sillones mullidos donde uno podía perderse durante horas con una nueva lectura o una revista especializada. Borders cultivó un ambiente de ocio, de descubrimiento, transformando la simple compra de un libro en una experiencia cultural completa. Era un tercer lugar, un refugio entre el hogar y el trabajo, y esto, para Borders, era el corazón de su propuesta de valor. Sin embargo, en el umbral del nuevo milenio, una decisión estratégica de Borders se grabaría a fuego en la historia empresarial como un error catastrófico: la subcontratación de su negocio de comercio electrónico a Amazon.com a finales de los años 90. En un momento en que la incipiente Internet empezaba a redefinir el comercio, Borders optó por delegar su presencia digital, cediendo a su futuro verdugo no solo la gestión de ventas online, sino algo infinitamente más valioso: la experiencia y los datos de sus clientes en el entorno digital. Amazon, con cada clic de un cliente de Borders, aprendía sobre sus preferencias, sus hábitos de compra, perfeccionando algoritmos y estrategias que, irónicamente, algún día usaría para devorar a su benefactor. Borders entregó las llaves del futuro a quien la desbancaría. Esta ceguera digital de Borders se manifestó con aún más claridad en su reacción tardía y titubeante ante la revolución de los e-books y e-readers. Mientras su principal rival, Barnes y Noble, lanzaba con éxito el Nook, Borders carecía de una estrategia coherente y robusta en este frente crucial. Su entrada al mercado de libros electrónicos fue demasiado tarde, con una propuesta que no podía competir ni en tecnología ni en catálogo frente al implacable Kindle de Amazon. Borders, el gigante del libro físico, subestimó el cambio de paradigma, aferrándose a un modelo que el mundo ya empezaba a dejar atrás. El futuro de la lectura era digital, y Borders simplemente no estaba allí de manera significativa, perdiendo una cuota de mercado irrecuperable. Los desafíos estratégicos no terminaban ahí para Borders. A la par de su miopía digital, la cadena arrastraba problemas internos profundos. La gestión de inventario, que había sido su fortaleza en sus inicios, se volvió un lastre. Grandes volúmenes de stock inmovilizado en tiendas físicas representaban capital estancado y costos operativos elevados. Además, Borders se mantuvo invertida en categorías de medios físicos como CDs y DVDs en un momento en que estos formatos ya mostraban signos claros de declive ante la música en streaming y los servicios de video bajo demanda. Era una apuesta contra la marea tecnológica, una decisión que la dejó aún más expuesta. A esto se sumaba una carga de deuda significativa, acumulada por expansiones y operaciones, que agravaba exponencialmente su ya frágil situación financiera. La convergencia de la gran recesión de 2008 y 2009 con la imparable expansión de Amazon y el surgimiento de otros minoristas online fue el golpe de gracia para Borders. La crisis económica global redujo el gasto discrecional de los consumidores, afectando directamente el modelo de negocio de Borders. Dependía en gran medida del tráfico en sus grandes tiendas físicas y de la venta de productos de mayor margen como CDs y DVDs. El modelo de Borders, basado en la premisa de que los consumidores buscarían una experiencia física y social para sus compras culturales, se desmoronaba bajo la presión implacable de los precios más bajos y la conveniencia del comercio electrónico. Borders, una vez líder, se vio superada en su propia carrera. Tras años de pérdidas continuas, de esfuerzos fallidos por reestructurar su deuda y de intentos desesperados por encontrar un comprador, la historia de Borders alcanzó su triste final. En febrero de 2011, Borders Group Inc. se declaró formalmente en bancarrota bajo el capítulo 11. Lo que siguió fue una liquidación paulatina y dolorosa de todas sus tiendas y activos. El cierre de cada local de Borders no fue solo el fin de un negocio, fue la clausura de un espacio comunitario, el adiós a un concepto de librería que había definido una generación. La disolución de Borders no solo dejó un vacío en los centros comerciales y en los corazones de millones de lectores. Marcó el fin de una era, la materialización de que el no saber leer las señales del futuro es un pecado capital en el despiadado mercado moderno.
Borders es hoy un recordatorio vívido de que la adaptación tecnológica, la innovación constante y la comprensión profunda de las tendencias de consumo son no solo deseables, sino imperativas para la supervivencia. Su legado es una advertencia, una crónica de un futuro no leído. El telón cayó definitivamente en 2011. La declaración de bancarrota de Borders, tras años de infructuosas reestructuraciones y pérdidas crecientes, no fue un mero trámite administrativo. Fue el canto fúnebre de una era. La liquidación total de sus activos y el cierre de sus casi 700 tiendas marcaron el fin de una presencia física que había sido, para muchos, sinónimo de cultura accesible. De Ann Arbor, Michigan, donde fue fundada en 1971, hasta cada rincón donde sus superlibrerías se erigieron. El adiós de Borders dejó un vacío tangible, un silencio atronador en los centros comerciales que antes resonaban con la promesa de sus estantes. Las consecuencias de esta implosión reverberan aún hoy, no solo como la pérdida de miles de empleos y el cierre de un negocio millonario, sino como el epítome de una lección dolorosamente aprendida. Borders se recuerda como el coloso que, pese a su aparente solidez, sucumbió a la miopía estratégica. Su error más sonado, el que se estudia en cada escuela de negocios, fue la subcontratación de su plataforma de comercio electrónico a Amazon.com a finales de los 90. En un acto de delegación fatal, Borders cedió a su futuro verdugo no solo la valiosa experiencia de venta online, sino, crucialmente, la información de sus clientes, el tesoro digital que Amazon supo capitalizar con una maestría implacable. Mientras su rival crecía, Borders languidecía, despojado de una herramienta vital para la era digital. La incapacidad de Blockbuster para leer el futuro se manifestó también en su tardanza para abrazar la revolución de los e-books y los e-readers. A diferencia de su principal competidor, Barnes & Noble, que lanzó el Nook, Blockbuster no desarrolló una estrategia robusta ni una propuesta competitiva sólida frente al avasallador éxito del Kindle de Amazon. Cuando finalmente intentó reaccionar, el mercado ya estaba saturado y la distancia era insalvable. Las inversiones de Blockbuster en formatos físicos en declive, como CDs y DVDs, se sumaron a una gestión de inventario deficiente y a una carga de deuda significativa, formando un cóctel explosivo. La crisis financiera de 2008 a 2009 y la agresiva expansión online de Amazon no hicieron más que detonar el desastre. El legado de Blockbuster es, por tanto, una poderosa advertencia. Se recuerda como el gigante de papel y tinta que no supo o no quiso digitalizarse. Subestimó el cambio de paradigma y las preferencias del consumidor moderno. Más allá de la melancolía por la pérdida de un espacio comunitario, ese concepto de Superstore con sus vastas selecciones y cómodas cafeterías, la historia de Blockbuster es un estudio de caso emblemático. Nos enseña que la adaptación tecnológica no es una opción, sino una condición sine qua non para la supervivencia en el despiadado mercado contemporáneo. Blockbuster es hoy un recordatorio vívido de que la innovación constante, la comprensión profunda de las tendencias de consumo y la audacia para reinventarse son imperativas. Su final no solo cerró un capítulo en la historia del comercio minorista, abrió una nueva página en el manual de lo que no se debe hacer. La librería que un día fue el faro para millones de lectores, hoy es la baliza que advierte sobre los peligros de un futuro que no supimos o no quisimos leer. El destino de Blockbuster es la crónica de un futuro no leído, una cicatriz indeleble en el paisaje del comercio que grita la urgente necesidad de anticipación. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.